Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se escuchan? Elvira, Limbert, Yoristan, ¿me confirman? Sí, buenas noches, licenciado, la escuchamos. Gracias, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase. Ayer hemos visto esta parte de lo que es el marco metodológico. Ya hemos iniciado, ¿ya? Hemos hablado de lo que es la parte de lo que es paradigma, ¿sí? Sin embargo, es importante tener bien claro de que la metodología es el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Eso es la metodología. Ahora bien, cuando hablamos de metodología, espera, creo que hay alguna pregunta. Ah, ok. Buenas noches, Elvira. Entonces, vamos a nosotros desarrollar, digamos, este proceso, este procedimiento en base a esta estructura. Esta es una estructura básica general que se utiliza para estructurar la parte metodológica de la tesis, ¿ya? Entonces, ayer hemos indicado de que el paradigma, esta parte, generalmente solamente se utiliza en tesis de posgrado, ¿ya? Tesis de posgrado. A partir de este apartado, para tesis de pregrado, ¿no? Para pregrado, ¿ya? Pregrado, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de una investigación cualitativa, por ejemplo, no hay lo que es el diseño de la investigación, ¿ya? El diseño de la investigación hace referencia, hemos dicho, si una investigación es experimental o es no experimental, ¿no? No experimental. Entonces, una investigación cualitativa, por ejemplo, por ende es no experimental. Entonces, para no estar explicando, generalmente esto se obvia en una investigación cualitativa. Entonces, eso también es otra variante, ¿no? Que se tiene respecto a lo que es la parte metodológica de la tesis. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta muy claro eso. Entonces, en base a esta estructura, ayer hemos empezado a desarrollar lo que es paradigma. Hemos dicho que el paradigma es el modelo que se sigue en una investigación. Vale decir que, ¿no? Como cualquier otra actividad, nosotros tenemos modelos que seguir, ¿ya? Modelos que seguir. Entonces, al seguir este modelo, nos enmarcamos, ¿ya? En este modelo, por tanto, la investigación tiene sus límites, ¿ya? Entonces los modelos nos encajonan, digamos, en el marco, digamos, de actuación en base a ciertos límites, ¿no? Entonces, esos van a ser los alcances hasta donde podemos llegar con la investigación. Ahora, algo importante que ayer no hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de la parte metodológica de la tesis, respondemos a dos preguntas, ¿ya? Solo son estas dos preguntas que tenemos que responder. ¿Qué y por qué? ¿Ya? Estas son las dos preguntas básicas que debemos responder a la hora de estructurar lo que es la parte metodológica de la tesis. ¿Qué? En este caso, digamos, subtítulo, paradigma. Entonces, ¿qué paradigma estamos utilizando? ¿Ve? ¿Qué? La respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué? Entonces, yo diré paradigma positivista, ¿no? Ah, ¿por qué? ¿No ve? Entonces, tengo que justificar, tengo que explicar por qué estoy utilizando el paradigma positivista. O diré en el enfoque, ¿no? Yo diré enfoque o qué, enfoque cuantitativo. ¿Por qué? ¿No? Ya está, ¿no? Tipo de investigación, digamos, correlacional. ¿Por qué? ¿Ve? Diseño de investigación, experimental. ¿Por qué? Método de investigación, inducción, deducción. ¿Por qué? Población, ¿no? Tantos, tantos, ¿no? ¿Por qué? Técnica de investigación, digamos, la entrevista o la encuesta, ¿no? ¿Por qué?
Instrumentos de investigación, digamos, el cuestionario. ¿Por qué? ¿Ve? Entonces, simplemente son estas dos preguntas que debemos responder, ¿ya? En todo este apartado, ¿ya? En todo este apartado. Entonces, repito nuevamente, ayer hemos ya empezado con lo que es paradigma, entonces vamos a continuar ahora con esto, ¿ya? Entonces empezamos. En este orden estamos siguiendo, ¿ya? Paradigma, enfoque, tipo de investigación, dicen. Esta es la estructura también o el orden que se señala en una tesis. Por eso estamos en base a esta estructura. Bien, hemos visto de lo que son los paradigmas, hemos dicho que son modelos y existen tres paradigmas, ¿no? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivista tiene que ver con temas de datos numéricos, también se conoce como cuantitativo, empírico, analítico o racionalista. Y algo importante, una de las principales diferencias con el resto tiene que ver la forma o la relación entre el investigador y el objeto sujeto estudiado. Vale decir, el investigador no tiene o la relación es superficial, ¿ya? Entonces, un solo encuentro es suficiente para poder recolectar datos, ¿no? De esa investigación. Yo quiero conocer cuál es el comportamiento de los estudiantes en relación, no sé, al COVID, ¿no? Entonces, yo hago una encuesta y ya está, ¿no? Yo podría hacer de esa forma, ¿ya? Entonces, estoy hablando claramente de que la relación investigador y objeto sujeto estudiado es mínimo, es superficial. Mientras que una investigación de enfoque o de, perdón, de paradigma interpretativo, no. Y eso hemos dicho también como recomendación. Si alguien está deprisa, tiene que terminar su tesis de forma rápida, le conviene hacer una tesis de paradigma positivista, porque el interpretativo, ¿no? La relación es conmitante, es continuo, es seguido, ¿ya? Por eso es que cuando se hace una investigación cualitativa, el investigador se va a ir a vivir a ese lugar, ¿no? Meses, años tal vez, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, son diferentes. La concepción misma de la investigación es totalmente diferente. Por tanto, la metodología es totalmente diferente partiendo desde lo que es paradigma. Entonces, como son modelos, entonces aquí ya nos está determinando más o menos cómo vamos a desarrollar la investigación. Y el tercer paradigma, hemos dicho, es el sociocrítico. El sociocrítico se caracteriza por algo, poner en práctica lo investigado. Es decir, la investigación que se ha realizado se pone en práctica. Vale decir que la investigación inicia a partir de identificar el problema, ¿no? Identificamos el problema. Estudiamos, es decir, investigamos, ¿no? Investigamos. A partir de esta investigación encontramos lo que son los resultados, ¿no? O sea, los datos y a partir de esto obtenemos los resultados. Estos resultados ponemos en práctica, ¿no? Ponemos en práctica. Una vez que ponemos en práctica, medimos estos resultados, ¿no? Y una vez que medimos, ¿no? Ahí vemos si realmente soluciona o no. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso el tema de sociocrítico. Se caracteriza nuevamente, repito, en poner en marcha la investigación, ¿ya? O poner en práctica los resultados, ¿no? De la investigación. Entonces, esto creo que ya los he pasado, entonces ustedes tienen para poder analizar, ¿ya? Ahora, aquí está el ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? El presente trabajo se ha desarrollado desde el paradigma positivista. Este paradigma permite describir, explicar y predecir la temática estudiada, generando y aprobando teorías que sustentan esta investigación. Asimismo, este paradigma permitió describir las variables y explicar sus cambios y movimientos que se han dado según el diseño planteado en esta investigación. ¿Quién lo dice? Hernández y otros. 1998. ¿Se han dado cuenta?
claramente aquí está diciendo, ¿no? Perdón, perdón. Entonces, aquí en esta investigación hemos podido ver, ¿no? La respuesta a las dos preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿No? Estamos diciendo paradigma positivista. ¿Por qué? ¿No? Entonces, permite describir, estamos explicando del por qué hemos tomado este eh, paradigma de investigación. ¿Queda claro qué es paradigma y cómo redactar? Obviamente esto es un ejemplo básico, escueto, para poder mostrar, ¿no? Ustedes van a ampliar mucho más, van a sustentar con otros autores más. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Licen. Una preguntita, Licen. Sí. ¿Un paradigma se puede combinar, por ejemplo, positivista y al mismo tiempo ser sociocrítico? Generalmente el tema de los paradigmas no se combina, ¿sí? Entonces, un paradigma necesariamente tiene que ser positivista, interpretativo o sociocrítico. Donde sí puedes combinar es en tema de lo que es en el enfoque, ¿ya? Pero el paradigma no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que nada. Entonces, eso es paradigma, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta qué es paradigma, ya saben. Cómo se redacta, también ya lo saben. Ahora pasamos a lo que es el enfoque. Y esto hemos abordado en la clase 2 o 3, ¿no? Cuando estábamos definiendo la estructura de lo que es la tesis, ¿no? Los enfoques nacen aparte de lo que son los paradigmas, ¿no? Entonces, el paradigma positivista se traduce en lo que es el cuantitativo y el interpretativo en lo que es el cualitativo y el sociocrítico en lo que es investigación-acción, que es parte de la investigación cualitativa. ¿Ya? Ahora bien, una investigación de enfoque cuantitativo tiene que ver con la medición numérica, ¿ya? Los resultados que se presenten van a ser números, cuantificables, vamos a necesariamente cuantificar. Mientras que una investigación cualitativa, es decir, de enfoque cualitativo, tiene que ver con propiedades, con investigación en profundidad. ¿Ya? Ahora, hay algunas investigaciones que no solamente se basan, digamos, en una investigación cuantitativa, es decir, puede ser cuantitativa, o sea, se puede medir numéricamente, pero también es necesario explicar, ¿no? Cualitativamente, ¿no? Entonces, en ese caso, se combinan. Aquí sí se puede combinar los enfoques. Es decir, yo puedo hacer una investigación que sea cuantitativo y a la vez cualitativo. A esto se conoce como el enfoque mixto. ¿Ya? Enfoque mixto. Algunos lo llaman cuanticualitativo. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? ¿Ya? Se combina. Entonces van a ver, por ejemplo, cuestionarios, ¿no? De tesis, ¿no? Entonces, la primera parte son preguntas totalmente cerradas, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Sexo, digamos, masculino, femenino, edad, tantos, ¿no? ¿Te gustaría tal cosa? ¿No? La respuesta es sí, no, solamente pones la opción que te está pidiendo, ¿no? O te dice en escala, ¿no? Entonces, malo, bueno, no, regular, bueno, sí, te ponen en escala, ¿no? Simplemente marcas, ¿no? Pero al final, unos 5 o 2, 3 preguntas te ponen cualitativo, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto, no? Pues yo pienso, ¿no? Respondes ahí o te hacen la entrevista. Entonces, eso es una investigación de enfoque mixto, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesito tanto de datos cuantitativos, puede demostrar cuantitativamente, numéricamente, pero también necesito sustentar de forma cualitativa esa investigación, ¿ya? Entonces, eso es el enfoque mixto. Entonces, va a depender mucho esto de la naturaleza misma de la concepción de la investigación. ¿Alguna pregunta que tengan? En, en el área de humanidades, eh, pienso que es más cualitativo o puede ser también cuantitativo. Ya, generalmente el tema de humanidades o ciencias sociales
son más cualitativos que cuantitativos, pero depende mucho de la temática que estés abordando, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco estuve en Cochabamba debatiendo con uno de mis primos que es docente en la San Simón. Entonces me dicen, ¿no? Aquí en la San Simón somos más cualitativos que cuantitativos y en la UMSA ustedes son más cuantitativos que cualitativos, ¿no? Ese es el concepto que tiene él, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Ellos hacen sus tesis en diferentes áreas, ramas de la ciencia, de forma cualitativa, ¿ya? Y es más, ¿no? En áreas de ciencias sociales, donde lo que se fomenta es, por ejemplo, el tema de posgrados en investigación cualitativa, ¿no? Hay diplomados, maestrías, pero todo en cualitativo, ¿no? Y en nuestro medio, aquí en La Paz especialmente, es muy poco, ¿no? Los que promueven, digamos, una investigación cualitativa. Se empieza con un diplomado, ¿no? Ah, después, generalmente es diplomado en metodología de la investigación, que abarca ambos, ¿no? Y más énfasis dan en lo que es el cuantitativo, ¿no? Y eso es una verdad. Ahora, ¿de qué depende si una tesis es cuantitativo o cualitativo? De la temática o del objetivo que quieres lograr con esa investigación, ¿ya? De eso depende. Y obviamente de la temática misma, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, estudiar, no sé, los gastos o el gasto económico de los fraternos de la festividad del Gran Poder en la ciudad de La Paz, entonces estoy hablando de una investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, los gastos, todo voy a medir numéricamente, ¿ya? Ah, pero si yo quiero investigar, digamos, las creencias por los que bailan los fraternos en la festividad del Gran Poder, ah, eso claramente es una investigación cualitativa, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la naturaleza, o sea, no hay que forzar la temática a cuantitativo o cualitativo, ¿no? Depende qué vayas a abordar, ¿no? Se va a ir definiendo si es cuantitativo o cualitativo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Se dicen, genial, ahora estoy entendiendo muy bien. Ok, bien. Entonces, eso en tema de lo que es el paradigma o en todo lo que es el enfoque. Ahora, de la misma forma, un ejemplo básico, pero que nos permite entender, ¿no? De la misma forma, las dos preguntas, el qué y por qué, ¿no? La investigación se ha realizado desde el enfoque cuantitativo. Ya estoy respondiendo la pregunta ¿qué? Ahora, ¿por qué? El uso de este enfoque permitió realizar el estudio con mayor profundidad y de manera completa, pudiendo generalizar los resultados, además de tener el control, ¿no ve? Estoy explicando del por qué. Aquí tengo un sustento. Ustedes pueden sustentar más. Recuerden, estos son ejemplos básicos que simplemente nos orientan, ¿no? Entonces, deben ampliar un poco más. ¿Ya? Entonces, esas dos preguntas. ¿Qué y por qué? Eso en tema de lo que es el enfoque. Ahora, tipos de investigación. El tercer elemento de este apartado, que es la metodología. Tipo de investigación. ¿Qué es el tipo de investigación? Hace referencia a cómo se ha desarrollado o desde qué tipo de investigación se está realizando la investigación. Y esto también hemos hablado cuando hemos definido el problema, ¿ya? Después del título, ¿no? Hemos planteado el problema, luego hemos formulado el problema y hemos dicho, de aquí ya vamos a definir qué tipo de investigación es, ¿no ven? Entonces, estos son los tipos de investigación. Cuando hablamos de una investigación cuantitativa, esto puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional y puede ser explicativo. Exploratorio, hemos dicho, cuando la temática es poco estudiada, poco conocido, un tema nuevo. Eso es exploratorio. ¿Ya? Eso es exploratorio. Ahora, descriptivo, ¿no? Su nombre dice, son las, o es la descripción, ¿ya? Descripción. En todo caso, cuando hablamos de lo que es descriptivo, esto puede ser también de dos tipos, ¿no ve? O sea, solamente descriptivo netamente, o puede ser, o puede predecir algo. También sigue siendo descriptivo, pero
Por ejemplo, en el uno se formula la hipótesis, en el otro no, así más o menos, ¿no ve? Entonces, eso también hay que tener bien claro cuando es descriptivo. Luego tenemos correlacional. El correlacional tiene que ver con la relación que existe entre las variables. Necesariamente para esta investigación tiene que tener dos variables la investigación. Y el explicativo, hemos dicho, tiene que ver con la explicación de la relación causa-efecto. ¿Ya? También dos variables mínimamente. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de investigación, ¿no? De un enfoque de investigación cuantitativa. Ahora, cuando son cualitativos, también se clasifican estos, ¿no? Por ejemplo, teoría fundamentada. ¿Qué es teoría fundamentada? Es cuando teoriza conocimientos empíricos, ¿no? Y en algún momento les ponía el ejemplo, ¿no? Digamos, en el campo, las personas para tema de siembra, todo eso, miran las estrellas, los animales, las plantas, ¿no? Eso es conocimiento empírico. Ahí las estrellas les dice o las plantas les dice cuándo hay que sembrar, todo eso, ¿no? Yo puedo teorizar eso, sí, ¿ya? Entonces, eso es teoría fundamentada. Ahora tenemos el etnográfico. ¿Qué es el etnográfico? Tiene que ver con lo que es el cotidiano vivir, ¿no? De las personas. Entonces, por ejemplo, ¿no? No sé, gastronomía, ¿no? Una investigación etnográfica, ¿no? Danza, música, no sé, creencias, no sé, ¿no? Etnográfico. Narrativo, tiene que ver con historias de vida, ¿no? Tiene que ver con hechos históricos, narrativo. Entonces van a narrar, ¿no? Ciertos acontecimientos, ¿no? Eso es narrativo. Y finalmente, lo que es investigación-acción, recuerden, proviene de lo que es el paradigma sociocrítico, ¿no? Que tiene que ver con poner en práctica lo investigado, es poner en práctica los resultados de la investigación. Esos son los tipos de investigación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, podría mandarnos pautas, modelos, ejemplos sobre estos tipos de investigación, algunas tesis, algo por ahí, querido Lice. Ya, no hay problema. A ver, voy a buscar, a ver. Generalmente se enfocan en algunos, ¿no? No siempre hacen en todo, pero voy a buscar que esté en todo, ¿sí? Para las subsiguientes clases, Lice, no se preocupe. Adelante, Claro, vamos. claro, Escuche bien. claro que sí. Ya, muy bien. Ahora, como ejemplo, nuevamente, ¿no? Las dos preguntas, el qué y por qué, ¿no? Ahí está, dice qué, ¿no? Descriptivo. ¿Por qué? ¿No? Entonces, siempre tener en cuenta esas dos preguntas, ¿no? O responder esas dos preguntas, ¿ya? Obviamente, repito, esta es un desarrollo escueto de lo que sería tipo de investigación. Ustedes van a ampliar mucho más, ¿ya? Ahora, el tipo de investigación va a depender siempre mucho de igual de la naturaleza de la investigación. Y aquí ya no van a estar pensando porque en el problema ya han definido el tipo de investigación, ¿ya? En el problema, es decir, después del título, el planteamiento, después del planteamiento, la formulación del problema, ahí ya lo han definido, ¿ya? Entonces aquí simplemente es cuestión de formalidad expresar, ¿no? El qué y por qué. Bien, entonces eso es el tipo de investigación. Ahora pasamos al siguiente, que es el diseño, ¿ya? A ver, voy a volver al principio para que les haga recuerdo. Ahí está, ¿no?
Entonces, hemos dicho, ¿no? Estamos aquí, ya lo hemos abordado, paradigma, enfoque, tipo de investigación. Y aquí, ¿no? En diseño hemos dicho, ¿no? Esto puede ser experimental o no experimental. Una investigación cualitativa no lleva esto, solamente investigación cuantitativa. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver ahora. ¿Ya? Solamente como recuerdo, ¿no? Para que no estén perdidos. Entonces, nos vamos a lo que es diseño de la investigación. Entonces, en una investigación cuantitativa, una investigación puede ser experimental o puede ser no experimental. Una investigación cualitativa simplemente se omite este apartado. ¿Ya? Entonces, como se omite, pues no es necesario ver, ¿no? Ahí lo dejamos. Entonces, vamos a abordar ahora lo que es investigación de enfoque cuantitativo. ¿Cuándo es experimental o cómo es experimental y cuándo no es experimental? ¿No? Nos enfocamos en eso. Una investigación experimental. Entonces, empezamos por esto, ¿no? Estamos diciendo claramente, puede ser experimental o no experimental. Pero no es suficiente decir mi investigación es experimental o no experimental, sino hay que especificar porque cada uno se clasifica. Entonces, ahora veamos lo que es investigación experimental. ¿Cuándo es una investigación experimental o cuándo o cómo puede ser? Puede ser un pre-experimento, ¿no? Cuando hablamos de un pre-experimento, el investigador tiene un control, pero mínimo de la variable. ¿Ya? Va a manipular, pero la manipulación es mínima, por eso es pre-experimento. ¿Ya? Ahora puede ser cuasi-experimento. El cuasi-experimento, el investigador no manipula nada. Está intacto las variables, pero se considera experimental porque compara grupos. ¿Ya? Compara grupos. ¿Ya? No ha hecho, no ha manipulado intencionalmente, pero se hace comparación de grupos. Ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero ver, digamos, cuál es la asimilación, digamos, de la materia. Digamos, tengo un curso en la UMSA y otro en la UPEA, ¿no? Entonces al final voy a aplicar un test a ambos, ¿no? El mismo test. Pero seguramente los resultados van a ser diferentes, a pesar que son grupos intactos, ¿no? El mismo contenido, digamos, el mismo horario, si quieren, ¿no? Pero el resultado estoy seguro que va a ser diferente, ¿ya? Eso es el cuasi experimento. Y el experimento puro tiene que ver con la manipulación intencionada por parte del investigador. Eso es investigación pura o experimento pura, ¿ya? Por eso es que cuando estén en este apartado, ustedes no solamente van a expresar, ¿no? De que su investigación es experimental o no experimental, sino tienen que decir si es preexperimento, cuasi experimento o experimento puro. Y tienen que explicar del por qué. ¿Por qué es preexperimento? ¿O por qué es cuasi experimento? ¿O por qué es experimento puro? Tienen que explicar. Ahora, cuando es experimento puro, acabo de decir, ¿no? Tiene manipulación o es manipulado de forma intencionada por parte del investigador. Entonces, si está manipulando el investigador, no puede ser cualquier tipo de manipulación. La manipulación tiene que tener un control y validez. Yo no puedo manipular cualquier momento, sino tendré fijado cuándo puedo manipular y tengo que registrar cada que manipule los cambios. Es decir, tengo que medir los cambios que provoca esa manipulación. ¿Ya? Y esta manipulación tiene que tener una validez, ¿vale? Es decir, yo no puedo manipular, digamos, mañana, tarde y noche, sino tiene que estar validado, ¿no? Entonces, la manipulación va a ser día por medio a horas 12, digamos. Ahora, ¿cómo he determinado eso? En función al estudio, ¿no ve? Entonces, tiene que estar validada, tiene que estar registrada, ¿no? Toda la manipulación. Y además tiene que estar, o se tiene que medir
todos los cambios que genere la manipulación. ¿Ya? Ahora, para poder hacer un experimento puro, necesariamente tengo que tener mínimamente 2 grupos, si no, no sirve. Ejemplo, ¿no? Digamos, soy agrónomo, entonces tengo 2 parcelas. A uno lo voy a poner abono orgánico y a otro abono químico, ¿no? A uno le voy a regar todos los días, a otro solamente una vez a la semana. ¿No? Pero al final voy a determinar, ¿no? ¿Cuál ha tenido un buen rendimiento? ¿Por qué? ¿No? Eso es experimental. ¿Ya? Tiene que estar registrado todo. ¿Se entiende una investigación experimental? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Está todo claro? Todo claro. Ya. Ahora, investigación no experimental. La investigación no experimental también se subdivide en 2, ¿ya? En 2. Puede ser transeccional o transversal, 1. 2, longitudinal o evolutivo. ¿Cuál es la diferencia? En transeccional o transversal, recogemos los datos en el trabajo de campo una sola vez, en un solo momento. ¿Ya? Ahora, cuando es longitudinal o evolutivo, hay que hacer un seguimiento. Vamos a recoger los datos, ¿no? Tomando en cuenta los cambios que se dan a partir o en el tiempo, vale decir, voy a estudiar, por ejemplo, no sé, a los niños, ¿ya? Entonces voy a registrar, a ver, digamos que tengo, hoy, digamos, los niños tienen un promedio de edad de 7, ¿no? Y tienen un coeficiente intelectual de, no sé, 100, ¿no? Va pasando un cierto tiempo, no estoy manipulando, no estoy haciendo nada, es no experimental. Pero voy a medir, ¿no? Ahora su coeficiente intelectual es 120, ¿no? Entonces, estoy midiendo el desarrollo, por eso es evolutivo, ¿ya? Entonces, no solamente voy a recoger una vez la información o los datos, sino voy a recoger de forma periódica, de tal forma que los datos reflejen la evolución, ¿ya? La evolución. Otro ejemplo, por ejemplo, en tema de turismo, se habla mucho de las temporalidades, ¿no? Hay temporadas bajas y altas, ¿no? Entonces, específicamente en La Paz hay 2 temporadas altas, ¿no? Uno es enero-febrero de turistas latinoamericanos y otro es de mayo a agosto de turismos europeos y americanos, ¿no? Entonces, hay dos temporadas y obviamente son temporadas altas. También hay temporadas bajas, ¿no? En el cual hay muy pocos turistas. Entonces, yo puedo medir de forma longitudinal. Entonces, digamos, primera semana de enero, segunda semana, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Entonces, puedo medir y tener los resultados que realmente quiero, ¿no? O que realmente aporten a este conocimiento que se conoce, ¿sí? Eso es longitudinal. Entonces, recopilamos los datos del trabajo de campo de forma periódica, ¿ya? Para poder demostrar o ver lo que es la evolución, ¿ya? Entonces, vamos a analizar los cambios que se han dado a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un glaciar, digamos, ¿no? Entonces, nos vamos este año, digamos, ¿no? Vamos a medir cuál es el estado. Vamos nuevamente al año, ¿no? Vemos, analizamos cuál es el cambio que se ha dado, ¿no? Vamos después de unos 2 años, ¿no? Eso es una investigación longitudinal. Vemos, analizamos los cambios que se han dado a través del tiempo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, para una tesis ya post de maestría y más allá, entonces lo ideal sería hacer justamente una cuasi mixto más que todo, ¿no? Viendo esta, no experimental,
que tenga estas características de ser evolutivo con el tiempo, porque un doctorado, por ejemplo, dura 3 años, entonces seguramente su informe al final va a ser pues más de 200 hojas, ¿no? Páginas, perdón. Ya, está bien su apreciación, pero siempre va a depender mucho de la temática que se aborde, ¿ya? De la temática. Pues no hay que forzar, porque es tesis de doctorado, tiene que ser evolutivo. No, se puede ser tranquilamente un transaccional, podría ser. Entonces, va a depender qué es lo que se está investigando, ¿ya? Y si la investigación amerita ser longitudinal o transaccional, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Ya. Eso es el tema de lo que es el diseño, ¿ya? Entonces, de la misma forma van a decir, ¿no? El qué, ¿no? El diseño de la investigación que se ha empleado en esta investigación fue no experimental transaccional. ¿Recuerdan? Entonces, no es suficiente decir no experimental, sino tengo que especificar cuál es. O no es necesario, no es suficiente decir experimental, sino tengo que especificar cuál de estos tres es, ¿no? Entonces, siempre eso es importante. Entonces, aquí estamos diciendo que es no experimental y además es transaccional. ¿Por qué? ¿No? Y aquí explicamos del por qué. ¿Ya? Ustedes lo desarrollan de forma más amplia. Eso en cuanto a lo que es el diseño. Ahora veamos lo que es el método de investigación. El método de investigación es conocido generalmente por el método teórico. ¿Ya? Lo que hemos visto le llaman como método empírico, ¿no? Te dicen, ¿no? Ya has demostrado tu método empírico. ¿Cuál es el método teórico que has utilizado? La pregunta. Pues el método de investigación conocido como el método teórico hace referencia, ¿no? ¿Cómo se ha realizado la investigación teórica? Por eso se llama método teórico. ¿Ya? Recuerden, para poder analizar o para poder plantear desde el título, hemos revisado información bibliográfica. ¿Ven? En el marco teórico hemos utilizado lo que son los antecedentes, las bases teóricas, lo que es el marco conceptual. Entonces, tiene que ver con revisión bibliográfica, ¿ya? Es decir, la investigación teórica que se ha realizado. ¿Cómo se ha hecho? ¿No? De la misma forma tengo que explicar. Ahora, generalmente se maneja el método histórico y lo que es el método lógico, ¿ya? El más común que se utiliza tiene que ver con el método lógico, ¿ya? Y en el método lógico tenemos, por ejemplo, el análisis síntesis, ¿no? Ese es tal vez el más común. Ejemplo, ¿no? Yo agarro un libro, leo, analizo y a partir de eso extraigo y presento mi síntesis. Análisis, síntesis. O puedo ser el método deductivo, inductivo, o solamente uno. Yo puedo deducir, ¿no? O puedo utilizar el inductivo también, ¿no? Inductivo o ambos en todo caso, ¿no? O también lo que es el hipotético deductivo, ¿no? ¿Qué es hipotético? El otro día creo que alguien preguntaba cuando formulábamos lo que es hipótesis, ¿no? Entonces, cuando hablamos del hipotético deductivo, qué es hipótesis? Hemos dicho, es una solución tentativa al problema planteado. Esa es la hipótesis. Entonces, yo a partir de mi tema puedo plantear una hipótesis. A partir de eso puedo deducir y llegar a sustentar mi investigación. ¿Ya? Entonces, estos son, por ejemplo, el causal también, ¿no? ¿No? También existe el dialéctico, ¿no? El dialéctico tiene que ver con tema de lo que son los cambios, pero a partir de conocimientos nuevos, a ver, es un cambio, pero no solamente es cambio, sino es la interpretación, es como el análisis y síntesis más o menos, ¿ya? Entonces, aquí solamente explicamos igual, ¿no? ¿Qué y por qué?
Ahora aquí no solamente nos limitamos a uno, yo podría utilizar análisis inductivo, deductivo, no sé. Podría utilizar varios métodos teóricos. Aquí solamente explicamos el qué y por qué hemos utilizado. ¿Ya? Algunos también dicen cómo lo hemos utilizado, ¿no? Entonces, esto aquí solamente demostramos o explicamos de esa forma. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, a ver, esto está redactado al revés. Dice primero es el qué o por qué y después qué. Dice, con la finalidad de estudiar en el proceso de investigación casos particulares respecto a la vulneración de los derechos humanos en las instituciones públicas y el conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho para llegar en definitiva a determinar generalizaciones y demostrar cuán importante reviste una formación académica en la temática de derechos humanos, se ha utilizado el método inductivo deductivo, ¿no? Entonces, simplemente van a ustedes analizar o expresar, ¿no?, el qué y por qué, ¿no?, o cómo se ha desarrollado la parte teórica de su tesis. Y esto es un extracto de una tesis real, de una tesis de maestría en el convenio Andrés Bello, ¿no? Han hecho unos cubanos, han realizado esta investigación. ¿Ya? Entonces, solamente es explicar eso. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Está bien, dice. Ya. Entonces ya sabemos el método teórico. Ahora pasamos a lo que sería el método o en todo caso la población. ¿Ya? La población. Toda tesis, sí, sí. Dicen antes, ¿y dónde está la metodología? Porque justamente aquí, en este punto, me preguntaban, ¿no? Cuando aquella vez defendí, ¿cuál es tu método, Reinaldo? ¿Qué metodología has utilizado? Ya. Todo este capítulo como tal se llama metodología, ¿no ve? Y hemos dicho que la metodología básicamente es el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Y hemos dicho que en este apartado vamos a describir cómo se ha desarrollado la investigación. ¿Ya? En Genial. todo caso, desde el paradigma que hemos empezado, estamos ya diciendo cómo, ¿no?, cómo nos hemos enmarcado la investigación. Entonces, la metodología o el método que se ha utilizado es todo el procedimiento. Todo esto es parte de lo que es el método. Ahora, tal vez lo que se refería a la pregunta es a lo que decía anterior, ¿no? El método teórico. ¿Ya? Eso generalmente suelen preguntar porque muchas veces se omite eso. ¿Ya? Van a ver tesis, no hay esa parte, es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Esto, ¿ya? Generalmente se omite. En ese momento suelen preguntar, ¿ya? Pero algunas veces ni se acuerdan de esto. Este es el método teórico. Entonces, el método, recuerden, es el procedimiento, ¿ve? Entonces, cuando hablamos del método teórico, estamos hablando cuál es el procedimiento que se ha realizado para el tema de lo que es la investigación teórica. Gracias por la aclaración. ¿Ya? Dicen, Sí. la anterior diapositiva, por favor. Sería bueno que nos dé las referencias bibliográficas de método hipotético deductivo, método causal, método dialéctico, o al finalizar una diapositiva, ¿de dónde ha sacado, no? ¿De qué libros? O no sé, eso, Lice. Ah, ya. En los libros van a encontrar mucho más, ¿ya? Existen varios. Estos son solamente algunos punteos nada más. Sí, estos punteos sería bueno que los referencie, los cite, de dónde ha sacado en una diapositiva final, ¿no? Más o menos, ¿no? Para darnos guía, ¿no? Nosotros, de dónde ha sacado esto, si es verdad o no es verdad, para que nosotros revisemos eso, licenciado. ¿Han leído los libros que les he pasado? ¿Alguien ha revisado?
algo, pero es mucho, no es para es larga y tendida y es apasionante, pero no es para una noche, dicen, pero está bien, gracias. Ya, a ver, al final les voy a tratar de compilar la bibliografía que estamos utilizando para estas presentaciones, ¿ya? Para que tengan todo bien. Ahora también les puedo pasar modelos. Tengo unos tesis no terminadas, sino solamente esta parte, ¿no? Tengo como modelos, ¿no? Cómo se utiliza, por ejemplo, no sé, el hipotético, digamos. Les voy a compartir. Tengo en Word, creo, unos 5 o 6 tesis así. Esa parte nada más, ¿ya? Los voy a Sí, compartir. porque esto ya se va a adecuar al problema de investigación que estamos tratando de resolver con una hipótesis y jugando con las variables. En realidad, el enfoque teórico, el paradigma que vamos a usar, ya estamos en esto, ¿no? En este método teórico. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, entonces para completar esta parte les comparto material, ¿ya? Adicional. ¿Alguna otra consulta, duda? No, nada. Población. Algunos también lo denominan como universo, ¿ya? Algunos incluso dicen universo, luego población, ¿ya? De cualquier forma llegamos a lo mismo, ¿ya? Y algunos de forma indistinta manejan lo que es universo y población. Pues, por ejemplo, ¿qué es para ellos universo, no? Voy a poner simplemente como ejemplo, ¿no? Para ellos, cuando hablan universo, es estudiantes, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la población? Estudiantes de derecho, ya, la población. En todo caso, el universo serían, digamos, estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Su universo. Su población, estudiantes de la carrera de derecho. La muestra, 120 estudiantes, ¿no? Pues más o menos así, ¿ya? Pero ustedes pueden empezar directamente desde la población, o sea, sin necesidad de estar explicando, ¿no? O sea, la parte general, ¿no? Población, estudiantes de derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no ve? Pero hay algunos que manejan de forma indistinta, ¿ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, eh, hay algunos, por ejemplo, yo he chocado con alguien que sí o sí tenían que tomarse en cuenta primero el universo, luego la población y luego la muestra, ¿no? Entonces, algunas veces dependen también los criterios de los tutores o del tribunal revisor, ¿ya? Entonces, mi recomendación, empiecen directamente desde población, ¿ya? Claro, bien específico. Ahora, una investigación puede tener más de dos poblaciones, o sea, es más de uno entonces, ¿no? O sea, no solamente tiene uno, ya, eso va a depender mucho también de la naturaleza de la investigación. Ahora, ¿qué es una población? Es un conjunto finito o infinito. Finito cuando se conoce la cantidad, infinito cuando no se conoce la cantidad, ¿ya? De elementos, ¿no? Pero estos tienen que tener características comunes, no pueden ser diferentes. Entonces, si son diferentes, ya no estamos hablando de la misma población. Ejemplo, yo voy a estudiar sobre el comportamiento de los turistas en la ciudad de La Paz. Entonces, mi población son turistas. Ahora, preguntar, recoger los datos a los turistas no es suficiente, ¿no? ¿Quiénes están con los turistas? Generalmente son los guías. Ah, entonces los guías tengo que hacer una encuesta, entrevista. Ah, ya tengo una segunda población. Ah, pero los turistas generalmente se quedan en hoteles, restaurantes. Ellos también saben. Ah, esa es mi tercera población. Entonces yo no puedo decir mi población, turistas, guías y prestadores de servicio. No, son diferentes, no tienen características comunes. ¿Ya? Entonces, una población tiene características comunes, ¿ya? Entonces, pueden ser personas, pueden ser objetos, ¿no? Dependerá mucho de la naturaleza de la investigación. Por ejemplo, yo soy agrónomo, ¿no? ¿Cuál es mi población? Digamos, voy a estudiar sobre unas plantas, ¿no? Entonces,
las plantas es mi población. ¿No ven? Entonces va a depender mucho siempre de la naturaleza de la investigación. ¿Ya? Entonces, eso es la población. Ahora, a partir de la población, obtenemos lo que es la muestra. ¿Ya? La muestra. Entonces voy a poner, esto es mi población, se grafica o se denota con N mayúscula. Y a partir de la población, yo voy a obtener la muestra. La muestra se denota con N minúscula. ¿Ya? ¿Cómo determino? A este proceso se llama muestreo. ¿Ya? Muestreo. A este proceso se llama muestreo. ¿Ya? Muestreo. Ahí está. Entonces, una población puede ser finita o infinita. A partir de esto voy a obtener lo que es la muestra. Y el proceso, cómo obtengo la muestra, se llama el muestreo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió qué es población y muestra? A ver, la muestra voy a explicar un poco más. Digamos que son personas, ¿ya? Todo este conjunto son personas, ¿ya? Digamos que son 3.000 personas, ¿no? Tienen características comunes, ¿no? Hacer 3.000 encuestas, entrevistas es mucho, ¿no? Entonces yo tengo un pequeño subgrupo de toda esta población. Esto es mi muestra, ¿ya? Y esto es mi población, ¿ya? Este subgrupo, este es decir, la muestra, tiene que ser representativa, ¿ya? Solamente así me va a servir para poder realizar una investigación, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muestra, digamos, estos, digamos, son 3.000 y mi muestra me determina que debo hacer 200 encuestas. Una investigación cualitativa, generalmente, la técnica que se utiliza es la entrevista. ¿Será que podré hacer 200 entrevistas? Generalmente no. ¿No ve? Hacer 200 entrevistas ya me tomaría 200 días también, ¿no? Exagerando, digamos, dos por día, ¿no? 100 días. Traducir o transcribir todo eso, uy, no me llevaría más de un año, ¿no? Es complicado, ¿no? Ahora más bien ya hay softwares que te permite que te lo transcriben, ¿no? Pero igual hay que revisar porque no te lo transcriben exactamente, ¿no? Entonces, es un trabajo muy moroso. Entonces, generalmente se hace pocas entrevistas, ¿no? Entonces, se trabaja en una investigación cualitativa, se trabaja con unidades de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? Es la parte simple de lo que sería la muestra. Esto hemos dicho que es la población. Y aquí tenemos, digamos que tenemos que hacer 200 encuestas, ¿ya? 200 es mi muestra. Estos 200 de forma individual se conoce como unidades de análisis. ¿Ya? Eso es mi unidad de análisis. Entonces, en este caso tengo como muestra 200 unidades de análisis. ¿Ya? Ahora, en una investigación cualitativa, empiezo directamente o determino directamente lo que es mi unidad de análisis. ¿Cuántos participantes he tenido en mi investigación, ¿no? Que serían mis unidades de análisis. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Licen, una preguntita. ¿Y cómo Sí. se define la muestra? ¿Cómo decido que van a ser 200 o 100 o 50, por decir? Muy buena pregunta. Ahora entramos a eso, ¿ya? Entonces ya sabemos qué es población, qué es muestra. Entonces entramos a lo que es el proceso de muestreo. El proceso de definir la cantidad, hemos dicho que se llama muestreo. La muestra se determina de dos formas, ¿ya? Uno es probabilística y otro es no probabilística.
Cuando es una muestra probabilística, se precisa el tamaño y para poder precisar el tamaño se utiliza una fórmula estadística, ¿ya? Necesitamos una fórmula sí o sí para poder determinar la cantidad. Ahora, cuando determinamos la cantidad de la muestra, estos pueden ser de tipo aleatorio, estratificada o por racimos. Es decir, me refiero a la aplicación. Imaginemos, tengo una población, ¿ya? Esta población, digamos, está conformado por 3.000, digamos, son hombres y 2.000, ¿sí? 2.000 son mujeres, ¿ya? Total, mi muestra es 5.000, o perdón, mi población, ¿sí? 5.000. Eso es mi población. Ahora, digamos que es un estudio de marketing, ¿no? El comportamiento de los hombres y mujeres es totalmente diferente. Entonces tengo que hacer una estratificación en base a esto. Entonces eso es estratificado, ¿ya? O puedo hacer por aleatorio, ¿no? Entonces mi muestra, digamos que es 200, entonces yo agarro, ¿no? Aleatoriamente los números y aplico 250, ya sean hombres, mujeres, así. Aquí no, cuando es estratificado no. Entonces, equivalente a 3.000, entonces digamos 200, entonces digamos 120 va a ser para hombres, ¿no? 120 encuestas voy a aplicar a hombres y en este caso 80 voy a aplicar a mujeres. Esto se determina, les voy a enseñar cómo se hace la estratificación. ¿No ven? Entonces, es proporcional, estos son más, entonces más, son menos, entonces menos. Eso es el estratificado. El aleatorio no interesa, todos tienen la misma opción de poder ser partícipes de la investigación. ¿Ya? Ahora, por racimos. Racimos, como las uvas, ¿no ven? Entonces, son por grupos, ¿ya? Por grupos, ¿ya? Yo puedo separar, por ejemplo, ¿no? Digamos, dependiendo de la investigación, ¿no? Entonces, mi investigación tiene que ver con el tema, digamos, del gasto de los fraternos en gran poder. Entonces tengo uno que son los danzarines de danza pesada y otros danzarines de danza liviana, ¿no? Por racimos, ¿no? Eso es racimos, ¿ya? Ahora, no probabilística. Cuando es no probabilística, no utilizo ninguna fórmula, ¿ya? Yo determino en relación a la investigación. Entonces, en una investigación cualitativa se utiliza esto. En una investigación cuantitativa se utiliza esto. ¿Ya? Entonces, como no utilizo ninguna fórmula matemática, yo determino la cantidad. ¿Ya? Por lo tanto, no es representativa. En cambio, en esto sí es representativa. Aquí no. Pues digamos, son 100 personas. Yo voy a hacer encuesta a 3. ¿Es representativa? No. ¿Sí? ¿Cómo selecciono entonces? De acuerdo al propósito de la investigación. ¿Qué es lo que quiero lograr con la investigación? ¿Ya? También existen Hola, algunas hola. técnicas para poder determinar esto. Ah, ¿Alguna pregunta? ahora sí. ¿Sí? ¿Alguien Sí, quiere sí, sí. preguntar? Ahora sí, aventalo, ya. Ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Adelante, Lisa. Muy bien. Ahora veamos las fórmulas, ¿no? En probabilístico ahora. Hemos dicho hace un momento que tenemos población finita o infinita, ¿no ve? Finito cuando se conoce la cantidad, infinita cuando no se conoce. Entonces tenemos dos tipos de fórmula también. Esto es cuando se desconoce, es decir, población infinita. Y esto es población finita cuando se conoce la cantidad. Ahora, solamente es cuestión de reconocer, digamos, qué significa cada uno y cambiar, ¿no? Reemplazar, ¿ya? Z es el nivel de confianza, ¿ya? Nivel de confianza.
Para esto van a utilizar, hay una tabla, se llama tabla de Z. Van a buscar en el internet, ¿ya? Tabla de Z, ¿ya? Entonces, esto te dice, ¿no? A un 90% su valor de Z es tantos, ¿no? Así es, ¿ya? A un 90%, a un 80%, ¿no? Entonces, te da un valor, ¿ya? De Z. Eso lo van a reemplazar. Ahora, la P es probabilidad de éxito y la Q es probabilidad de fracaso. Generalmente aquí se toma en cuenta 50-50. ¿Ya? 50%, 50%. Pero aquí no puedo multiplicar números naturales con números porcentuales, ¿no ve? Entonces, para no volverlo número natural, lo divido entre 100, ¿no ve? Entonces va a ser 0,50. ¿Listo? 0,50. Ahora, este D representa lo que es precisión, es decir, error máximo admisible. ¿Cuánto es el error que puede arrojar mi fórmula? Entonces, generalmente se trabaja hasta de 5% al 10%, ¿no? Al 10%. Ese es el error, ¿no? Genérico que se maneja. ¿Ya? Cuanto más amplio el error, más poquito es mi población, o en todo caso mi muestra. Cuanto más cercano o más poco, digamos, el error, más amplio es mi muestra, más la cantidad es mucho mayor. ¿Ya? Mañana vamos a hacer la prueba eso, con un software. O con una página vamos a hacer. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazamos los datos y ya tenemos lo que es la muestra. Eso es cuando no se conoce la cantidad. Ahora veamos la otra fórmula, cuando conocemos la cantidad. ¿Es exactamente lo mismo? Obviamente cambia un poco. O sea, los elementos son casi, o sea, son los mismos. Lo único que se aumenta es esto, la N mayúscula. ¿Qué hemos dicho que es la N mayúscula? Población, ¿no ve? Población. Aquí incluimos la población porque conocemos, digamos, son 3,000. Entonces aquí ponemos 3,000. Z hemos dicho nivel de confianza, nivel de éxito, nivel de fracaso. Esto hemos dicho es el error máximo admisible, población -1, nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, ¿no? Es cuestión de reemplazar nada más. Así es como se obtiene lo que es la muestra. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, para mañana van a buscar tabla de Z, ¿ya? Al googleen un poco, van a encontrar, ¿no? Las equivalencias. Y mañana vamos a ver la estratificación y vamos a ver previamente lo que sería, hay una página, lo que se utiliza para encuestas en línea, no me acuerdo el nombre. Eso tiene para calcular, y de hecho no es el único, existen varios, ¿no? Ponen ustedes los datos y les calcula la muestra, ¿ya? Entonces, ni siquiera ya necesitan, digamos, utilizar esto, ¿no? Pero sí, eso sí, en la test tiene que explicar, ¿no? Cómo es que han obtenido la muestra. Bien, ahí quedamos hoy día. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? Gracias, Licen. Lisa, buenas noches. Yo tengo una consulta. Cuando la muestra es, o sea, la muestra mínima, ¿cuánto debe ser? Primera pregunta. Segunda, cuando es muy poco, ¿puede ser el total? ¿Se puede tomar en cuenta todo o el total? Ya, muy bien las preguntas. A ver, empezaremos de la pregunta 2. Hemos dicho, ¿no? Cuando es, por ejemplo, cuando queremos determinar la muestra, podemos hacer de forma probabilística y de forma no probabilística. Imagínate que quieres hacer estudio de calidad de hoteles, ¿ya? Servicio, ¿no? Prestación de servicio. Estás estudiando la calidad. Y en el lugar donde estás haciendo solamente hay 5 hoteles. Entonces, no vale la pena aplicar una fórmula para determinar si voy a hacer a 5, a 4, a 3, a 2 o a 1. ¿No ve? Entonces, en ese caso, tomas en cuenta o determinas de forma no probabilística. O sea, todos esos ya no son tu muestra, sino ya son tu
unidad de análisis. ¿Ya? Puedes hacer los 5 porque es una cantidad súper manejable. ¿Ya? Ahora, en la cantidad mínima, ¿no? La cantidad mínima para poder determinar la muestra está dada por la fórmula. ¿Ya? La fórmula te va a decir cuánto es la cantidad que debes tener. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aquí decíamos, ¿no ve? Ah, aquí está. Esto y esto y esto te van a dar la cantidad. Por ejemplo, cuando hablamos de nivel de confianza, generalmente se trabaja a un 90, a un 85%. O sea, tú no puedes trabajar a un 50%, digamos. Es decir, todo lo que el resultado te arroje tiene probabilidad, digamos, del 50%. No, o sea, tiene que ser 85, 90%. ¿Ya? Ahora, este nivel de confianza o el error máximo, perdón, entonces no puede ser también pues más de 10 o 15 o 20%, ¿no? ¿Se recuerdan? Año pasado han hecho una encuesta para las elecciones presidenciales, ¿no? En el cual decían que va a haber segunda vuelta, ¿no? Pero al final resultó que la encuesta tenía un error del 23%, o sea, se ha equivocado la encuesta en un 23%. Entonces hasta querían demandar, ¿no? ¿Sí? Entonces, un dato numérico, cuantitativo, no puede tener tanto margen de error. ¿Ya? Entonces, en función, digamos, a estos datos que manejemos, te va a dar, digamos, la cantidad. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos decir arbitrariamente debe ser tantos como mínimo, sino dependemos de la fórmula. Ahora, si quieres saber, digamos, un dato promedio, digamos, yo podría trabajar hasta con 30, 50, ¿no? Población, digamos, de muestra. Pero también va a depender eso mucho del alcance de la investigación, ¿ya? Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, no sé, con un curso que es 200, ¿no? Tranquilamente podría trabajar unos 30, 40, 50. Pero si mi población, digamos, es 1000 y yo tenga una muestra, digamos, de 20 o 30, o sea, no es representativa. Entonces, hay que ver muchos criterios. Por eso nos basamos en lo que es la fórmula. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? Hice una consultita. Cuando estábamos hablando de tipos de investigación, Sí. ha dado un ejemplo, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo hay un apellido. Esa parte nosotros tenemos que investigar y poner de los que hemos investigado, tenemos que hacer nuestro propio, mm, hacerlo nosotros, digamos. Ah, ya. Todo este apartado tiene que sustentarse con alguna fuente. Eso era una cita parafraseada, cita textual. Creo que en todos los ejemplos está cita parafraseada, ¿ya? Cita parafraseada es cuando nosotros obtenemos una información, pero lo escribimos con nuestras propias palabras. Eso es cita parafraseada, ¿ya? Entonces, como la idea no es mía, sino he tomado de otra fuente, tengo que dar a conocer, ¿ya? Esos son estilos. Entonces, estamos utilizando el estilo APA y generalmente todas las tesis tienen eso, ¿no? Entonces, aquí en el curso incluye un video, o en todo caso son 4 videos que les van a enseñar cómo se hace todo eso, ¿ya? Entonces, eso incluye, al final les voy a compartir, ¿ya? Gracias. Muy bien, nos vemos entonces mañana. Mañana normal a las 20 horas, ¿ya? Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta mañana.